A esta hora en la provincia de Tucumán hay una nueva marcha para reclamar nuevas elecciones. ¿Qué es lo que está detrás de esta discusión en Tucumán? ¿Una impugnación general a la manera en que se eligen los candidatos en la Argentina, al sistema democrático? ¿Una impugnación al clientelismo, como se le dice? Una apertura de paraguas, ¿no? De curarse en salud frente a la posibilidad de que algo similar pase en el sistema nacional. Inesperadamente, la provincia de Tucumán se ha convertido en un ring, en un escenario de cómo se van a plantear las elecciones para las que faltan menos de 2 meses. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede analizar de lo que hay en Tucumán? La verdad es que el régimen de los Alperovich es un régimen muy cuestionable. Nosotros muchas veces lo cuestionamos y lo contamos acá. El crimen de Paulina Levos, una chica asesinada según su propio padre por gente cercana a sectores del poder. Alberto Levos encontró en este programa muchas veces la posibilidad de contar su historia, demostró cómo los policías que tenían que investigar el crimen de Paulina Levos habían terminado procesados por encubrimiento, cómo los que no habían investigado habían sido ascendidos. Los Alperovich nunca dieron una buena explicación de eso. Las escenas de pobreza en Tucumán se mantienen pese a que la provincia ha mejorado, por lo menos en sus números macroeconómicos. En fin, un régimen muy cuestionable. ¿Sí? Pero las elecciones sucedieron, y sucedieron, también hay que decirlo, con un régimen electoral muy cuestionable. ¿Por qué? Porque los Alperovich no adhirieron a las PASO. Entonces inventaron o siguieron con un sistema de acoples. ¿Sí? Para algo existen las PASO. La oposición que tanto criticó las PASO con el tiempo fue descubriendo que las primarias son buenas porque depuran las aspiraciones de los candidatos testimoniales y después quedan los candidatos en serio. En Tucumán no hubo PASO, se fue directamente a esto con el sistema de acoples y fue ese sistema de acoples de tipos que se agregaban a boletas y que entonces iban infinidad de candidatos que sumaban para uno u otro partido, terminó en un caos. La historia tal como está siendo contada pone en un lugar relevante a los blancos, digamos, lo digo esto con muchas comillas, ¿no? A los ciudadanos ilustrados que votan contra el Frente para la Victoria, que votaron a la Alianza Bicentenario, que es la que une a los radicales y al Frente Renovador, y desprecia, digamos, coloca en un lugar clientelar al voto de los morochos en Tucumán. La verdad es que contra lo que yo vengo insistiendo hace algunas semanas. Una cosa son los Alperovich, un régimen cuestionable. Otra cosa es un sistema electoral cuestionable, ¿sí? Con estos acoples y por no haber ido a las PASO. Pero hubo elecciones y el escrutinio provisorio dio 14 puntos de ventaja para Juan Mansur, un ministro de salud cuestionable, con todas las críticas que se le pueden hacer. Pero en Tucumán, pese a la quema de 40 urnas, de las cuales 2 de los responsables eran del Frente para la Victoria y 1 de la alianza opositora, o sea que hay quemadores de urnas en uno y otro bando, la verdad es que ahí se instaló, así quedó instalada la cuestión en la provincia de Tucumán. Por eso, yo creo que lo que hay que entender, que lo que se está jugando en Tucumán es como un laboratorio de lo que puede pasar en las elecciones nacionales. También hay que insistir, y esto es lo que yo vengo diciendo, que hay que tratar de bajar los ánimos, no crispar los ánimos, no exagerar, no manipular, no resaltar más los detalles que lo importante en esta historia. Y esto me parece que es lo que uno tiene que tratar de hacer en estos 3 meses. Yo hace poco en Intratables insistí sobre la cuestión del... hay que tener cuidado con insistir en el gorilismo democrático, ¿no? Decir, bueno, ¿vale más el voto de los blancos que el del voto de los morochos? No, muchachos. Votan los dos por igual y hay que respetar el resultado, aun cuando el sistema electoral que se haya elegido sea un sistema cuestionable. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Desde hace una semana, una multitud protesta frente a la Casa de Gobierno de Tucumán para denunciar que hubo fraude en las últimas elecciones.
Recordemos que Juan Mansur es el gobernador electo de la provincia de Tucumán. Se alzaba con una diferencia del 14% sobre José Cano, el candidato de la oposición. La primera reacción de la policía de Tucumán fue reprimir. Fíjense ustedes cómo avanza la infantería, los disparos que son tremendos y allí van a caer sobre la gente. Las vallas que se caen, las piedras que vuelan, los disparos, le van de goma que se hacen a muy corta distancia, Joaquín, esto es terrible. El saldo inmediato fueron 20 heridos y más bronca de los manifestantes. Uno viene a reclamar porque no le parece justo el resultado, porque hay muchas irregularidades, y uno no se puede venir a reclamar porque ellos son feudos, se creen dueños. A mí que me gobierne el Polo Obrero, Bussi, pero que la gane en las urnas, no que un gobierno de turno venga a decir, este va a gobernar, el otro no. Las elecciones se las gana en las urnas, no truchando telegramas, no metiendo votos en las urnas. ¿Ah? Uno viene a reclamar y mira cómo te hace. ¿Ah? La gente está enardecida, se fue contra el policía, lo agarraron entre todos, lo patatearon, esto se fue de las manos. Esto no es democracia, que den la cara a los que tienen que dar la cara. El primero que puso la cara fue el candidato a presidente Mauricio Macri y tiró más leña al fuego. Es tan importante que la ciudadanía se siga movilizando, que entendamos que estamos defendiendo nuestro futuro, que cada voto es un sueño y que tenemos que estar ahí para cuidarlo. Después llegó el cruce de acusaciones. La oposición dice que hay fraude y el gobierno que se trata de una burda maniobra de deslegitimación. Forma parte de una estrategia. Tucumán, ahora Chaco, ya quieren poner dudas sobre la elección del 25 de octubre. Esto es una estrategia planificada política. El problema es que hay fraude. Lo que pasó en Tucumán es que se puso en visibilidad, pero pasó lo mismo en La Rioja, pasa lo mismo en todos lados. Que está dentro del marco de este plan de urdido una semana antes, de deslegitimar la elección, de deslegitimar el día de la elección y de deslegitimar el resultado de la elección, sobre todo porque perdían, no tenían ninguna otra forma de resolverlo. Lo que pasó en Tucumán es un llamado de atención muy grande. Ya habían pasado cosas en la provincia de Buenos Aires en esta última elección y en el no y el NEA en las PASO, pero esto se agravó y hay que ponerle un límite. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán? ¿Cuál es el verdadero reclamo? ¿No te parece que el reclamo es mucho más profundo que el resultado en sí mismo? No es parte de una sociedad que dice basta. ¿Basta qué? ¿A las elecciones? No, basta no, 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 basta a esa forma de hacer política. A esa manera de hacer política. Y si no se vale más el voto blanco que el voto morocho. Pero le podemos ¿Ganó o no sumar ganó? a la Pará, gente. Ganó, y es indescontable la diferencia. Entonces Rolando. ganó, hay que saber pero perder. Lo que vos dijiste me parece que habla de lo que la gente también manifestó en la plaza. Nosotros lo vemos, No pero la solamente gente el ve otra fraude, cosa, no somos iluminados. El debate se desdibuja tanto que pasa de reclamo de fraude al planteo de que no son libres los que reciben un bolsón antes de las elecciones. ¿Cuántos votan con libertad? El clientelismo es una forma de corrupción. No. Ahí me parece que yo tengo miedo que vayamos a un gorilismo democrático, que vale más el voto de los blancos que el voto de los morochos, ¿no, muchachos? Esto de que las plazas son espontáneas, que las plazas de la gente que va sin bandera son espontáneas y lo otro solamente es aparato, es falso. Si no, lean a Gene Sharp, que es el señor que habla de las 198 maneras de derrocar un régimen. Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. El libro de Gene Sharp, De la dictadura a la democracia, enseña que se puede y se debe luchar contra los dictadores con medios no violentos. Y también encontramos en Internet otros libros y películas que, al igual que Gene Sharp, hablaban de la poderosa lucha no violenta, de cómo desarrollar esa lucha no violenta y ponerla en práctica para conseguir nuestros fines. Y hoy por hoy se está debatiendo en todas partes las técnicas de mandar a la gente con los niños primero para que la policía no reprima. De esta manera se hicieron las revoluciones en todos lados. Si estás en una manifestación y existe el riesgo de que la gente sea detenida, ¿qué debes hacer? En vez de colocar a los tipos grandes delante, colocas a las chicas, colocas a las abuelas, de manera que la policía vea caras amistosas. Son maneras de encarar la política y de hacer política.
Entonces yo a lo que voy es que no hay que incurrir en un gorilismo contra el voto de los morochos. Si ganaron, ganaron. Lo que se sospecha es que los métodos de lucha no violenta de Gene Sharp para derrocar a dictaduras se están usando también para deslegitimar y golpear a gobiernos elegidos democráticamente. Distintas maneras en las que los mercados y los poderes fácticos condicionan y buscan a veces erosionar la democracia. A estas maniobras se las conoce como golpes suaves, y hasta las denunció en su momento el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Gene Sharp, George Bush y sus ideólogos de este golpe suave mecha lenta, señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. El gobierno iraní, con un video, acusó incluso a Gene Sharp de trabajar para la CIA. Viendo nuestra oficina pueden comprobar lo bien subvencionados que estamos. Hay miles de movimientos sociales disfrazados de espontáneos, todos con intenciones ocultas y orquestados por verdaderos titiriteros. Es interesante, yo le decía recién la cuestión de la diferencia entre las plazas blancas y las plazas de los morochos, ¿no? Es igual, si la plaza es de los morochos, se tiende a pensar que fueron llevados por el aparato, por el choripán, por la bolsa de comida. Si la plaza, en cambio, es de ciudadanos blancos, fueron convocados espontáneamente, a lo sumo por redes sociales. Y la verdad es que uno puede estar de un lado o del otro, esto es independiente, pero no hay por qué pensar que una fue menos organizada que la otra. Esto que yo tengo aquí en mis manos son los métodos de acción no violenta de Gene Sharp. ¿Por qué yo les hacía la cita de Gene Sharp? Porque es interesante cómo las teorías de Sharp fueron evolucionando con el correr de los tiempos. Gene Sharp era un hippie que detestaba, con razón, los regímenes autoritarios de los años 70, cuando todavía existía la Guerra Fría. A partir de ahí, Sharp fue elaborando una serie de métodos de resistencia pacífica frente a los dictadores, muy bien pensados, muy inteligentes. En un momento dado se suma al instituto de Sharp un excombatiente de Vietnam, que le da a estos métodos una mayor organización, casi como de guerra de guerrillas, pero sin armas. Entonces, cuando uno lee los métodos de Sharp, son los métodos que utiliza cualquier movimiento pacífico democrático. ¿Sí? Y está bien que así sea, porque son los métodos con los cuales se enfrenta a poderosas dictaduras. Así cayó la dictadura terrible de Milosevic en Serbia, un tipo que termina condenado por crímenes de guerra. Así fueron cayendo en dominó los regímenes árabes. Algunos tenían elecciones, otros no tenían elecciones, y así fueron cayendo en dominó. En algunos casos, como en el caso de Egipto, estas revoluciones abrieron el camino para regímenes fundamentalistas, como los hermanos musulmanes, que después los propios militares lo volvieron a echar porque eran eso, era un régimen más fundamentalista. En nombre, con método democrático, se terminó instalando un régimen fundamentalista. Pero esto, la verdad, que en América Latina es otra cosa. Hace poco hubo un tuit de una diputada del PRO diciendo que en Tucumán había que hacer como en Ucrania. En Ucrania también es un lugar donde fue derrocado un gobierno con los métodos de acción y de protesta no violenta de Gene Sharp, y lo bien que hicieron, insisto, porque en todos los casos eran dictaduras. En América Latina, ¿estamos hablando de dictaduras? Claro, para Mirta Legrand sí estamos hablando de dictaduras. Para Elisa Carrió estamos hablando de cuasi dictadura, porque según ella estamos frente a un gobierno que es más corrupto que el menemismo y estas cosas conspirativas. Pero para el sistema político en general estamos hablando de una dictadura. El gobierno de los Kirchner es una dictadura. No, ya se va, hay elecciones. Entonces, acá es donde uno empieza a cruzar y a entender de otra manera cómo algo que nace como métodos de resistencia no violentos, pensado contra dictaduras, se terminan aplicando contra regímenes democráticos. Claro, si uno piensa en Chávez, dice, bueno, Chávez era un régimen democrático. Maduro, que vive denunciando magnicidios, es un régimen democrático. Y ahí uno puede empezar a dudar, pero en Argentina, ustedes dirán, bueno, está el caso Nisman, qué sé yo, pero no hay una seguidilla de muertes violentas que tengan que ver con la política. ¿Sí? Fíjense qué interesante, el caso Nisman era
fue para muchos el comienzo o podía ser la llama que encendiera la hoguera de una serie de manifestaciones democráticas para terminar derrocando al gobierno de Cristina. Después se demostró que Nisman no era el fiscal que estaba denunciando a un gobierno, que las pruebas no fueron tomadas en cuenta por la justicia federal y que el propio Nisman ahora, si viviera, estaría procesado por lavado de dinero. Después les vamos a contar también más adelante, en tercera posición, que Nisman cobraba de una empresa radicada en China, pero que esa empresa, que radicada en Taiwán, mejor dicho, en Hong Kong, era de un argentino que trabajaba en el Senado. Les voy a dar el nombre de ese señor, un señor misterioso, que no se sabe quién es, pero que trabajaba en el Senado y le transfirió más de $100.000 a la cuenta del fiscal Nisman. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando uno rastrea lo que está sucediendo ahora en Tucumán, vale decir, la denuncia de fraude, la bronca, llamar a la gente y decirle ustedes le robaron el voto, cuando uno rastrea las denuncias de fraude que hubo a lo largo de este año, desde que comenzaron las elecciones, ve que hubo denuncias de fraude para todos los gustos y ninguna prosperó. Fíjense qué curioso. Una de las cosas que está en crisis ahora es la discusión sobre la boleta electrónica. La boleta electrónica va a ser la salvación frente a los sistemas antiguos de boleta común, larga, kilométrica que utilizamos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y qué sé yo. La primera elección del año se hizo en Salta. ¿Qué hubo en Salta? Boleta electrónica. ¿Qué dijo el candidato opositor la noche misma en que termina el escrutinio provisorio? Dijo, hubo fraude, hay que volver a la boleta tradicional. ¿Quién era el candidato opositor? Juan Carlos Romero, que iba en una alianza del PRO y el Frente Renovador. Véanlo. Nosotros hemos presentado muchas irregularidades. Primero, el tema de cuando uno vota un candidato y aparece otro, la inducción a votar por un determinado candidato que hacen los propios instructores del gobierno. Vamos a pedir además vedores, vamos a tratar que hayan vedores informáticos, pero estamos, como se decía antes en la escuadrera, estamos peleando contra el caballo que es del comisario. Y uno es difícil ganarle una carrera al caballo del comisario. Esta anomalía que es tremenda, que no es visible en el sentido de que suena el voto electrónico como algo moderno, como algo novedoso, pero la verdad que es una forma muy moderna de volver a la década infame con el fraude y el riesgo de que la elección sea manipulada por quienes la controlan, ¿no? Yo me siento un disidente que por un lado me hacen fraude en la elección, por otro lado piden al Congreso el desafuero con causas inventadas, sin ninguna posibilidad de defensa. Atención, estoy dentro de la escuela 66 de La Matanza y quería denunciar que en esta escuela se están robando muchísimas boletas. Alguien tiene que hacer algo, autoridades de la provincia, autoridades nacionales, acá se están robando muchísimas boletas, es un descaro, es una falta de respeto. Hagamos todos lo mismo, levantemos videos para que todo el mundo sepa de que esto está aconteciendo. ¿Se le puede creer a alguien que como Niembro se graba a sí mismo, denuncia boletas, mandaba fotos a los medios mostrando las boletas tiradas por ahí y al otro día no presentó ninguna denuncia formal? Si era tan grave en esa tarde, ¿por qué no es grave al día siguiente y lo hace? ¿Se le puede creer? ¿O es solo una exageración tribunera producto de la política? Por eso yo le decía en el comienzo del programa, muchachos, nosotros los periodistas, que no somos políticos, que no somos militantes, que tenemos que estar un poquito más atrás del quilombo, no exageremos, hagamos como diría Barrio Nuevo, dejemos de exagerar por 2 meses para que esto se tranquilice. No hay que exagerar, retorcer, tomar los detalles y olvidar lo importante, no. Digo, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo le mostraba ahí a Romero diciendo que la boleta electrónica volvía a la década infame. ¿Cómo? Y fue candidato del Frente Renovador y de Macri. Ahí decía que era como un fraude la boleta electrónica como en la década infame. Ahora piden boleta electrónica. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y esto lo contó Ariel Garbars acá en tercera posición en su momento, el sistema electrónico tuvo tantos votos impugnados como en la provincia de Santa Fe. En la primera vuelta
hubo alrededor de 200.000 votos impugnados, dudosos. ¿Por qué? Porque las terminales esas, tan lindas, tan modernas, qué sé yo, finalmente no transmitieron. Claro, esto no cambiaba el resultado de la elección, pero los votos, los problemas con los votos, existieron. Otra de las cosas que se dice como panacea para cambiar el sistema electoral en estos 2 meses es vayamos a la boleta única. ¿Sí? También lo dice parte de la oposición. En Santa Fe, que fue creo que el tercer lugar donde hubo elecciones, ahí sí hubo boleta única. En Santa Fe no gobierna el Frente para la Victoria, gobierna el socialismo. Hubo boleta única. ¿Qué es lo que pasó? Denunciaron fraude. Fíjate acá, o que la cámara lo tome si puede. Figuro con 8 votos. Después ves el telegrama. El telegrama también figura con 8 votos. Ahí está, ahí vamos se ve bien. perfecto, sí. Después, ahí está. Después sumamos 253. Cuando vas a la página, ¿cuánto sumás? 184. Y cuando llega de nuestro fiscal la información, ese 8 había 84 votos. O sea que si yo me guío por la página y por el telegrama, lo daríamos por hecho. Pero decir que llegó también el certificado de nuestro fiscal. Y acá te traje una lista de las que fueron encontrando. Todo esto son muchos casos. Acá Perotti tiene 147, yo 22. Y la realidad es que yo tengo 147 y Perotti 22. La gente está preocupada, pero coincido con Lifchi que va a decir lo mismo, ¿no? Que todos queremos que esto sea transparente, que el resultado sea el lógico, el que eligió la gente, pero yo estoy lleno de dudas como está todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó en Santa Fe? Nada. Finalmente hubo un escrutinio definitivo y se comprobó. Y ahí, ojo, que ahí sí la diferencia era bien chiquitita, ¿eh? Era un 1, 2 puntos. Obviamente se hizo el escrutinio definitivo y todo lo que se habían quejado de manera tribunera, cuando digo tribunera es la cosa que le pasa a uno cuando ve que al jugador de su equipo lo cruzan y le sacan la pelota. Y siempre piensan que fue foul, pero no siempre fue foul, para eso está el referee. Y es verdad que en la Argentina, después de Grondona, ya sabemos que los referees inclinan la cancha para un lado o para el otro, pero se supone que después se pueden volver a contar los votos y es lo que se hace. Y eso se llama escrutinio definitivo. Y es lo que está pasando en Tucumán. Pero como el sistema electoral en Tucumán es tan chino, tan retorcido, tan primitivo, porque los Alperovich no quisieron ir a las PASO, se tarda. Y entonces, mientras tanto, lo que va pasando es que se hacen plazas. Plazas al estilo de lo que yo le contaba recién, al estilo de los métodos de Gene Sharp. Ubicar lugares. Miren, por ejemplo, en los métodos de acción no violenta de Sharp, dice que una de las cosas que hay que hacer es ocupar espacios. ¿Sí? Dice, hay que ocupar espacios físicos. Ocupación de espacios haciendo sentadas. Ocupación de sitios quedándose. Ataques no violentos, invasiones. Invasiones, por ejemplo, a la Casa de Gobierno. Abrumar a funcionarios, seguirlos constantemente, atosigarlos, escraches, va. Esto ya lo decía Sharp. Molestar a funcionarios con repudio verbal. Vigilias, generalmente de noche, con o sin oraciones, guardias constantes, largas y prolongadas. Y está bien que esto se le haga una dictadura, insisto. Y la verdad es que la gente tiene todo el derecho del mundo a protestar si siente que le afanaron el voto en Tucumán. Ahora bien, no seamos ingenuos y no pensemos que esto no es algo organizado. No está organizado a la manera tradicional del peronismo, con el bombo, con el micro, con los punteros. No, es otro tipo de organización. Cuando hace poco se reveló quiénes manejaban las redes sociales, que habían convocado a los cacerolazos de Capital Federal y en varias partes de la Argentina, se vio en su momento que estaban vinculadas a grupos de derecha. Claro, esos grupos de derecha no se pueden presentar en sociedad porque no tienen representación partidaria, nadie los querría, grupos vinculados a la sociedad rural. Entonces son grupos que nunca dicen que son de derecha, los sumos dicen que son de centro o se disfrazan de nosotros somos ciudadanos librepensadores que no tenemos nada que ver. No seamos ingenuos. Hay política en uno y otro bando. Y no es que los blancos son independientes y los morochos son pobres morochos a los que el Frente para la Victoria lleva de las narices. No,
Hay dos tipos diferentes de organizaciones políticas que se están enfrentando en este momento en la Argentina. Otro de los casos sobre los cuales quiero volver es lo que pasó en Jujuy. En Jujuy hubo elecciones, ¿sí? 2 semanas después de las PASO, se empieza a discutir, lo discute Gerardo Morales, ¿no? El candidato a gobernador empieza a decir que fue un crimen político, que este muchacho figuraba como afiliado a la agrupación de Milagro Sala, pero en verdad militaba para el radicalismo, lo cual puede ser y está bien, pero la fiscal, todos los que están investigando el caso dicen que no, que se trató de un episodio de inseguridad común que tuvo que ver o con una intención de robo o con un ajuste de cuentas, pero por otro motivo que no tuviera que ver, que no fuera la política. Sin embargo, en Jujuy, el crimen de este muchacho Velázquez se convirtió otra vez en algo, en una piedra para cuestionar el sistema electoral. El Partido Radical convocó a una marcha para reclamar justicia por la muerte en Jujuy del militante Jorge Ariel Velázquez. Nos vamos a Jujuy para hablar de este joven que murió consecuencia de disparos. Hablamos de Ariel Velázquez. La fiscal de la causa, Silvia Farral, sostiene que Velázquez recibió un disparo al ser víctima de un robo cuando se estaba trasladando a la casa de su hermano. El día 7 de agosto, en horas de la noche, se produjo un acontecimiento, un hecho ilícito. Se determinó prima facie que podría haber sido a consecuencia de un robo. Sin embargo, el senador de la UCR, Gerardo Morales, denunció que por el momento en el que ocurrió el ataque podría tratarse de un hecho de violencia política. Nosotros tenemos claras sospechas de que responde a un hecho de violencia política y exigimos el esclarecimiento del hecho. En el medio de esta pelea, Cristina contó que Ariel Velázquez estaba afiliado al partido de Milagro Sala. Porque el ciudadano Jorge Ariel Velázquez, el chico pobrecito que mataron de un tiro, se encuentra afiliado al Partido por la Soberanía Popular. Este es el certificado. ¿Saben de quién es el Partido de la Soberanía Popular? El que lidera Milagro Salas y pertenece a Unidos y Organizados. La polémica surge porque a pesar de esta ficha de afiliación, hay fotos que muestran a Velázquez militando con la UCR. Este chico estaba efectivamente afiliado al partido de Sala, pero estaba repartiendo boletas para radicalismo. Su cuñada también confirmó que militaba para el radicalismo. El 24 de marzo que yo hice la reunión en mi casa con el doctor Julio Bravo, nosotros empezamos a hacerle política para él. Julio Bravo es el candidato intendente radical. Sí. ¿La muerte de Ariel Velázquez está vinculada a la violencia política o es un hecho de inseguridad que está siendo aprovechado para hacer campaña? Tenemos un protagonista inesperado en la noche y es el viento. Mientras tanto, enseguida volvemos a lo que está pasando en Tucumán. Pero el viento, Cristian, se ha convertido en el protagonista de la noche. ¿Qué está pasando? Así es, Rolando. Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos provenientes del sur con ráfagas que pueden llegar a los 75 y hasta 90 kilómetros por hora. Mira, estamos en la esquina de La Carra y Directorio, en el ingreso al Parque Avellaneda, y podemos ver ya en las copas de los árboles el viento. Ha bajado, te digo, considerablemente la temperatura. El que no trajo abrigo, como yo en el día de hoy, que amaneció cálido, la estamos pasando mal. ¿Por qué? Porque bajó mucho, pero muchísimo la temperatura. Tengamos en cuenta que según el parte del Servicio Meteorológico, Rolando, emitido poco después de las 6 de la tarde y vigente hasta la medianoche, sobre el área de cobertura se prevé un cambio de vientos al sector sur, alcanzando velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas, repetimos, de entre 75 y 90 kilómetros por hora. Esto rige para la ciudad de Buenos Aires, atención, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, norte de La Pampa, Rolando, San Luis, centro y sur de Santa Fe y la ciudad de La Plata. Alerta, repetimos, del Servicio Meteorológico Nacional por ráfagas de viento que pueden llegar entre los 75 y 90 kilómetros por hora. O sea, bajó deduco, mucho la temperatura. Si viene Rolando. el frío, deduzco que son vientos del sur lo que viene, ¿no? ¿Viene con lluvia? En principio no sería con lluvia, lo que sí están adelantando que esta situación puede provocar algunas zonas reducción de visibilidad por el polvo levantado por el viento. No se prevé lluvia, pero sí, repetimos, las ráfagas de viento y la baja temperatura que
la verdad llama la atención porque había amanecido cálido, al mediodía estaba bastante agradable con el sol. Y ahora, claro, ahora se levantó el viento, podemos ver aquí unas palmeras, repetimos, en el ingreso al Parque Avellaneda, podemos ver cómo ya el viento está actuando y no estamos en la costa. Estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que en la costa las ráfagas se pueden percibir aún más. Pero al menos aquí, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Parque Avellaneda, podemos ver ya cómo el viento comienza a actuar en las zonas más altas de la arboleda que tiene este hermoso parque aquí porteño. Orlando. Bueno, Cristian, abrigate y cuidate, querido. ¿Qué crees que te diga? Que no te lleve el viento. Enseguida cualquier cosa, si aumenta el viento y si te vas volando, volvemos a vos, que va a ser una buena imagen. Está bien, Rolando, hasta luego. Buenas noches. Recién les contaba que en las muchas transferencias que recibió el fiscal Alberto Nisman, esas transferencias que, insisto, para un fiscal federal que investigó toda la guita que pasó por las cuentas de Nisman y los bienes de Nisman, el fiscal Sonif, suman 10 millones de pesos. Una de esas transferencias llegó desde lo que nosotros contamos, una empresa trucha radicada en Hong Kong. Acá nosotros tenemos, esta empresa se llama Rothschild Limited. Y el 14 de septiembre del año 2012 transfirió a la cuenta de Nisman un dinero, no poco, casi $135.000. ¿Qué hacía una empresa de Hong Kong transfiriéndole a un fiscal federal que solo puede tener un único sueldo, $135.000, es un misterio? Nisman nunca estuvo en Hong Kong, nada de lo que estaba investigando por el atentado contra la AMIA llevaba contra Hong Kong, nunca le hubieran podido pagar nada, y si le pagaron lo tendría que haber declarado y explicado por qué le pagaron $135.000. No. Inmediatamente después de la transferencia de esta empresa china, aparece esta otra transferencia, menos de un mes después. $150.000 que transfiere Damián Carlos Stefanini. Por si ustedes no lo saben, Stefanini es un financista que está desaparecido. Desapareció antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Desaparecido. Y ahí vienen las versiones cruzadas. Claro, cuando uno habla de un desaparecido en la Argentina, inmediatamente piensa, lo mataron e hicieron desaparecer el cadáver. Atención, porque en el caso de Stefanini hay algunos que piensan que está vivo, que era un señor que tenía mucho dinero, que tenía una doble vida, que tenía, decía, una empresa de sombrillas y ploteos y qué sé yo, pero que después se fue descubriendo que tenía un tren de vida que no se condecía con esos ingresos de esa empresa de ploteo. Pero volvamos a la empresa china, a esa Rothschild Limited. Uno dice, insisto, cuando digo China, digo, está radicada en Hong Kong, que tiene un estatus bastante particular de relación con la República China, es como una especie de isla asociada. Quien figura como dueño de esta empresa de Hong Kong no es un hongkonés, es un criollo, se llama Rodrigo Ferreiros, es un argentino de 41 años. Para que vean que están bien cerca, este señor figura desde el año 2013 trabajando en la lista de empleados del Senado. La verdad, una de dos. O se gana muy bien en el Senado, o alguien le dio a este señor, Ferreiros, alguien le dio, es tengo entendido, alguien le dio un dinero para que transfiera a Nisman. ¿Por qué? ¿Por qué le mandó Ferreiros a través de una empresa china a un fiscal de la causa AMIA $135.000? La verdad que este señor supongo que en algún momento deberá dar una respuesta. Y además es un empleado del Senado. ¿Sí? Otro dato curioso es que Ferreiros vive a 6 cuadras del lugar donde apareció el Audi S4 de Damián Stefanini. Recuerden que Stefanini, lo último que se sabe de él es que él deja su Audi en un lugar ahí en la zona de Florida, en el partido de Vicente López, deja todo. O sea, deja agenda, deja celulares, como si alguien lo hubiera secuestrado. Esto fue lo que se pensó en un momento. La cuestión es que la casa de Ferreiros, coincidencia o no, queda a solo 6 cuadras de donde apareció el Audi de Stefanini. Ahora bien,
no hay mucho para preguntarse. Una de dos. Ferreyros, a quien no se le conoce actividad en China, y mucho menos actividad que tenga que ver con el fiscal Nisman, ¿sí? Y además es un hombre que figura, digamos, un empleado, no cierran las cuentas como para que maneje ese volumen de plata, y mucho menos que se lo transfiera a un fiscal que no puede recibir plata. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Es un testaferro? ¿Es un agente de un servicio de inteligencia que figuraba poniendo el gancho para una empresa fantasma que a su vez le pagaba a Nisman? Misterio. Esto es lo que se deberá investigarse. A todo esto, el juez federal Canicoba Corral, que es el que investiga la plata de Nisman, ¿sí?, ya pidió a Estados Unidos que el dinero que está en la cuenta del fiscal Alberto Nisman, donde figura Lago Marcino, la mamá de Nisman y la hermana de Nisman, sea incautado y devuelto a la Argentina. Pero, para mayores datos, Ferreyros está registrado en el año 2013 como monotributista, categoría G. Ahí lo tienen. Y todavía figuraba, hasta el año pasado por lo menos, figuraba como contratado en el Senado en un área que se llama calidad y gestión. ¿Qué calidad y gestión y transparencia tenemos en un muchacho que había abierto una empresa fantasma en China y le había transferido $150.000 a un fiscal que no podía cobrar esa plata en ningún caso? A ustedes dirán, ¿cómo se abre una empresa en Hong Kong? Muy fácil, muchachos. Igual que se abre en Panamá, igual que se abre en cualquier paraíso fiscales. En el 5º piso de la Chinatown Tower, ¿sí?, en Hong Kong, hay un centro de oficinas virtuales de los cuales uno puede abrir una oficina y después, a partir de ahí, tiene una cuenta en un banco y hace transferencias como se le da la gana. Otra de las cosas que trascendió hoy es que Stefanini, el que había hecho la otra transferencia, unos días después le había transferido $150.000, tengo entendido, a Nisman, ahora se sabe que era presidente de una empresa que era dueña de condominios en Estados Unidos. Esto, insisto, para que vean que Stefanini, que decía que tenía una simple empresa de sombrillas y ploteos, tenía una doble vida importante, ¿no? Dueño de inmuebles en Hollywood, en el estado de la Florida, dueño de un condominio, así figuraba. Estas son las novedades de lo que está pasando con la plata de Nisman. Otra cosa son las novedades que tienen que ver con la muerte de Nisman. Y atención, porque esta semana se va a definir si la fiscal Fein queda al frente de la investigación de la causa de la muerte del fiscal Nisman. ¿Por qué es importante lo de Fein? Fein está haciendo un trabajo donde le cuestionan que la única hipótesis que está investigando es la hipótesis de suicidio. ¿Sí? Entonces ahora se alinearon las cosas de tal manera, se murió la mamá de Fein, aprovecharon que ella pidió licencia por duelo, su jefe, el fiscal Sanz, que es un fiscal que uno simplificaría diciendo es un fiscal opositor, se alineó con Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, y juntos, por primera vez, se sumaron y pidieron otra vez a la Cámara, porque ya lo habían pedido antes, que las aparten a Fein y que la instrucción vaya para la jueza Fabiana Palmaguiri. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que uno dice, bueno, si la corren a Fein, ahora van a avanzar hacia la hipótesis del asesinato y van a aparecer cosas desconocidas, van a aparecer, no sé, los iraníes famosos que decía Carrió que vinieron en el buquebús, van a aparecer los que se escaparon o que entraron antes al edificio porque la policía los escondió, van a aparecer todo. Recuerden la cantidad de cosas que se dijeron sobre el caso Nisman, los prefectos que vigilaban a Nisman desde abajo, los que habían entrado y habían conectado un pendrive y después se supo que era un error del sistema de Windows. ¿Aparecerán todas esas explicaciones? No. La verdad que no van a aparecer. ¿Y saben por qué? Porque en el pedido que hace tanto el fiscal Sanz como la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, ¿a quién apuntan? A Lago Marcino. O sea que, por ahora, las únicas dos hipótesis sobre la muerte de Nisman es la que tiene la fiscal Fein, que cree, esto todavía no lo firmó, pero yo les aseguro que es así, porque hacia ahí están 13 de 15 peritos consideran que todos los indicios forenses hablan de que Nisman se pegó un tiro con las dos manos y así fue.
Mientras que la querella Santa Rosa Salgado y ahora el fiscal Sanz quieren que vayan sobre el lago Marcino. Dice, bueno, si se corrige la data de muerte, el que lo mató es Lago Marcino. Y ahí es... Pero todas las hipótesis conspirativas que se pensaron en su momento, que a Nisman lo habían venido un comando iraní, cubano, venezolano y lo habían matado, o alguien del edificio, un chino que se había alojado ahí, todo eso nunca fue probado, no hay un solo indicio, no hay un solo dato, no hay una sola cámara de seguridad, no apareció nada. Los agentes de inteligencia, el gobierno, de todo eso no apareció nada. La pelea hoy por hoy se reduce a ¿qué? La sacan a la fiscal, vuelve la jueza. Y si vuelve la jueza, quieren que lo investiguen a Lago Marcino. Ahí está cerrada la cosa. Y lo que dicen, los que defienden a Lago Marcino, es decir, ¿para qué lo van a investigar a Lago Marcino si Lago Marcino salió del edificio a la hora que dijo que se fue y después el domingo siguiente, en el que supuestamente se mató Nisman, porque todo indica que estaba vivo, el domingo a la mañana estaba con la familia? Entonces, ahí a eso han quedado reducidas las dos hipótesis del escándalo de la muerte de Alberto Nisman. Todo lo otro judicialmente no existe en el expediente. Vean este documento, es como alguien va a un juzgado y decide amenazar a un fiscal. Así golpeaba a las víctimas de sus robos. Siempre actuaba igual. Elegía lugares atendidos por mujeres, entraba a los gritos y les pegaba. De repente se le transforma la cara, se me acerca y me dice, métete ya en el baño, te mato. Métete ya en el baño, te mato. Su nombre es Juan Pablo Majo Molinari. Tiene 39 años y está acusado de cometer una docena de robos, todos con el mismo modus operandi. Víctimas mujeres a las que golpeaba luego de asustarlas a los gritos. Siempre violento y amenazante, como se mostró esta mañana con el fiscal del juicio durante un cuarto intermedio y en ausencia del juez. Si quiero me levanto ahora en este momento y le rompo la nariz. No, pará. El cuarto intermedio se había realizado porque el acusado se negaba a retirarse de la sala durante la declaración de las víctimas, que obviamente están atemorizadas de este delincuente que logró ser detenido gracias a que sus robos fueron grabados. Ya en presencia del juez, el fiscal pidió que se investigue esta amenaza que le hizo el ladrón golpeador, que por si quedaba alguna duda, la repitió. Eso le dije, y que sí, que le rompería la nariz. Y en algún momento lo voy a hacer. ¿Puede dar constancia? Da constancia, sí, da constancia. Es más, hacemos una causa más y ponemos un año más. Por favor, te lo pido. Los 12 robos por los que está imputado el ladrón golpeador fueron cometidos entre el 1 y el 27 de diciembre del año pasado en Martínez y San Isidro. En total, se hizo de 34.000 pesos en efectivo y algunos días cometió 2 o 3 ataques en la misma cuadra, siempre golpeando a las mujeres. No tengo nada en particular, amo a las mujeres, tengo madre, hija y nieta. ¿Qué las golpeaba? Lamentablemente se merecen un cachetazo cuando no te quieren suministrar la plata necesaria. Claro, a veces los casos judiciales dan lugar a que uno se enfrente con este tipo de loco, ¿no? El tipo que dice, no, yo amo a las mujeres, les pego solamente cuando no me dan la plata necesaria, y amenaza al fiscal, y ahí en el subtitulado dice, haceme una cosa más, y en verdad lo que le dice es, haceme una causa más. O sea, era un ladrón que tenía conocimiento de lo que le dice, haceme una causa más, y una causa más por amenaza, y es un año más, me agrego un año más que no me importa. Este es el tipo de personaje. La verdad que personajes como estos pocas veces se conocen. En general, los juicios, los chorros en los juicios no declaran, esperan la condena, tratan de zafar y a otra cosa. Un dato interesante es que la inseguridad que uno pensó que iba a ser tema de campaña ha sido desplazada por las denuncias de fraude. Fíjense, ¿hace cuánto que ya no se habla de inseguridad en la campaña electoral? ¿Esto terminó la inseguridad? No, no terminó. Los robos, las entraderas, las protestas siguen. Esto en Espeleta.
El barrio de Espeleta, en el partido de Quilmes, es un barrio de gente humilde, de gente trabajadora, que era muy tranquilo, pero algo cambió. Desde un tiempo a esta parte, los robos se suceden cada vez más seguido y el robo que está de moda es la entradera. La última sucedió en esta casa, el 155 de la calle Evaristo Iglesias. Aquí una parejita fue asaltada, fue maniatada y vivieron horas terribles. Entramos el auto con mi novia y nos sorprenden de atrás dos individuos armados, ya nos arremeten pidiéndonos plata y que les demos todo. En un principio eran dos que nos pedían plata, dinero en efectivo, cual yo les reiteré varias veces, soy trabajador, estamos a fin de mes, tengo lo que tengo, nada, no tenía mucha plata en efectivo. Por eso fue un susto, un miedo, porque si no le das nada te van a meter un tiro. A mí, bueno, me pegan alguna que otra patada intimidadora para ver si largaba algo, pero realmente no tenía más nada. Le fui sincero, mirá, flaco, llévese todo lo que quieran. Acá, bueno, se llevaron el CPU, que fueron los que por ahí vieron que tenía valor. Acá un televisor medianamente grande, la tele. Estaba acá contra la pared. Estaba contra la pared. Acá había una consola también de juegos, también que se llevaron. Después, bueno, acá revolvieron todo lo que pudieron, pero muchas cosas de valor no había. Las piezas, bueno, acá la pieza hasta que quedó, que le dieron vuelta a todo. Acá buscaban dinero por cualquier lado. Buscaron dinero, se llevaron la tele, bueno, la portafolio, cosas, buscaron dinero, le pude dar el dinero que tenía. Hasta el colchón levantaron para ver si tenías algo ahí. Le dieron vuelta los cajones, sacaron todo. Acá sí entraron. Ya, esta es la pieza por ahí de mi hermano que sí, la desvalijaron toda. Porque él tenía por ahí, era futbolista y tenía muchos recuerdos de remeras y camiseta. Rodrigo y su novia agradecen que solo fueron golpeados. Agradecen que continúan con vida porque esta familia tiene una historia trágica también con respecto a un robo. En noviembre de 2013, Damián, el hijo mayor, 31 años, fue asaltado a pocas cuadras de aquí, a 10 cuadras, y le llevaron la camioneta. Él no se resistió, pero igual lo mataron de un balazo. Lo único que se me remontaba a la situación que ya habíamos vivido hace un tiempo, una situación trágica que, bueno, tuvimos la desgracia de un asalto, bueno, asesinaron a uno de mis hermanos, el mayor. Nos marcó a todos. El 4 de noviembre del 2013, acá a 10 cuadras donde yo vivo, en Pringle, estaba tomando una gaseosa mi hijo con dos amigos, lo asaltaron y por robarle la camioneta a Amaro lo mataron, sin mediar, porque él no se negó. Lo dejaron tirado en la calle. Esta es la medida efectista que sucede cada vez que se da un robo que toma notoriedad. Los vecinos hablan de que hay poca presencia policial, pero claro, cuando un delito se hace tan visible, los patrulleros comienzan a rondar por la zona. 20 minutos tardó el patrullero en llegar. ¿Sabe por qué? Porque no conocen las calles, los efectivos de los comandos. ¿Cómo está Espeleta? Un desastre, un desastre. A este vecino se le metieron por aquel portón. En esta casa, a la hija de la señora con una bebé de 2 meses en brazos, la asaltaron a las 11:30 de la mañana. A la misma señora, acá a la vuelta, también le robaron el bolso. Sábado a las 4 de la mañana, yo estaba en mi casa ordenando el balcón porque había venido de un recital y pasaron 30, 40 chicos en contramano en esta calle de la 54, saltando arriba de los autos, eso, revoleando piedras, revoleándole piedras a esta casita, peleándose, insultando. 3 segundos en cada auto y lo destruían, así como quedó este por acá, el chico este del negro. Era una turba de gente, en el diario leí que eran como 30, yo vi como 80 personas más o menos. ¿Todos jóvenes? Todos, yo no vi ninguno grande como para decir. Venían corriendo, saltando arriba de los autos, gritando, bardeando contra el barrio en sí, barrio Careta, hay que romperlo todo. Con palos rompían los autos, se le subían encima.
Yo llegué el sábado a la mañana a abrir, como todos los sábados, y bueno, veo todos los autos rotos, todo el panorama, y acá tenía todas piedras y me tiraron arriba el piedrazo. O sea, bastante bien la pasé yo, el resto la sufrí un poco más. ¿Con qué panorama te encontraste cuando llegaste? Terrible, ¿no? No, llegué, estaba todo el vidrio roto, la chica de acá, que es el que más sufrió la rotura del auto, estaba limpiándolo y todo. Bueno, yo había hecho la denuncia al seguro, a policía. Fue un grupo de jóvenes, nos decían. ¿No? Aparentemente sí, arrancaron todo por 25 y fueron hasta allá, hasta 28 creo que es donde lo frenaron. Estábamos durmiendo, sentimos un griterío muy fuerte de chicos y chicas y mucho ruido a chapa. Pero estaban desaforados, es común muchas veces que vienen, o van a bailar o vienen de bailar y esos griteríos acá en el parque. Después sentí la sirena de la policía y después nada más. Y bueno, a la otra mañana me enteré del desastre que habían hecho en la casa. Lo que se llama la caminata lunar. Aparentemente sí, una nueva modalidad. El daño por el daño mismo. Sí, obvio, por hacer esto, que caminata lunar, que no sé, pobres. Pero destruyeron todo, 3 segundos en cada auto y lo destruyeron todo. Antes de irnos, un par de datos sobre lo que está pasando con el dólar. Hoy el dólar bajó de los temidos, la temida barrera de 16 pesos. O sea que de acá a las elecciones va a seguir fluctuando en ese lugar. El gobierno más o menos lo está manteniendo, lo está logrando mantener pisado porque, recuerden que es lo que les contamos la semana pasada, el 3 de octubre tienen que pagar, hay que hacer un pago del famoso Bodén 2015 y esto ya el gobierno dijo que lo va a pagar y obviamente no le conviene devaluar porque si no van a terminar pagando más. Ahora bien, fíjense qué interesante que se está discutiendo mucho sobre el sistema electoral, sobre el fraude, sobre si boleta electrónica, boleta única, si es seguro, sobre el clientelismo, el no clientelismo, si se le da bolsones de comida a la gente para que voten a tal o cual. Hay mucha discusión en torno de esto que además es endémico en la Argentina. Digamos, son cuestiones que se vienen, que todos nosotros venimos criticando de hace años, pero que también se sabe que no cambia el resultado electoral macro. Puede ganar un puntero u otro, un intendente u otro, pero en las grandes concentraciones, en las gobernaciones, en el nacional, las pequeñas artimañas de la política criolla no cambian un resultado macro. No se habla de dólar. ¿Por qué no se habla de dólar? Porque nadie quiere decir que la situación del dólar se está haciendo insostenible. ¿Sí? Fíjense qué curioso. El gobierno de un modelo económico industrial, como es el kirchnerismo, que siempre ha dicho que era un modelo industrial que quería exportar, hoy por hoy se aferra a algo que históricamente fue una bandera de los neoliberales en la Argentina, que es el dólar barato, y dicen no hay que devaluar, no sean irresponsables, no digan que hay que devaluar, y le dice a los otros, si vienen los otros van a devaluar. Recuerden que esto era al revés antes. ¿Sí? El neoliberalismo, cuando digo esto digo Menem, o el propio de la Rúa, gana la elección dando garantías de que un peso, $1. Y la verdad que de la Rúa a su manera cumplió, después lo terminó llamando a Caballo, pero sabemos que el un peso, $1 era una ilusión óptica que terminó estallando por los aires. Pero fíjense qué curioso, nadie quiere hablar, ninguno de los candidatos quiere decir claramente qué va a hacer con el dólar porque todos los demás países devaluaron y la situación con el dólar se está haciendo insostenible. Así nos vamos.